Bueno, cada vez que venimos a traer el mensaje nos preparamos, pero sabe que esta semana fue algo diferente. Porque nosotros, como siempre digo, tomamos la palabra y podemos predicar y hablar imagínense, de Génesis a Apocalipsis. Pero yo me siento bien bendecida hoy porque esta semana, preparando el mensaje, yo misma estuve en esta situación. Y es diferente cuando venimos a predicar, porque hay algo dentro de nosotros que sabemos y tenemos la certeza que es así. Y el mensaje se titula en esta mañana, aprender a esperar con confianza. Esperar con confianza. Dios tiene planes para nosotros, pero a veces en medio de esos planes Dios nos hace detenernos. ¿Saben para qué Dios nos detiene? Para cambiar nuestros corazones. Porque aunque muchos pensamos que estamos bien, que nosotros decimos es que yo no robo, no mato, no hago, no subo, no bajo, pero Dios nos detiene para cambiar nuestros corazones, porque ahí es donde nos tiene que cambiar, directamente en el corazón, no es la mente, es el corazón, porque el corazón es traicionero. Las lecciones son parte de la vida que nunca acaban, y aunque la educación formal llega a su fin, nunca dejamos de aprender lecciones vitales en la vida, nunca vamos a dejar de aprender. Las verdades que Dios nos enseñan, primero, afectan el desarrollo de nuestro carácter, segundo, las decisiones que tomamos y nuestro estilo de vida. Esas son las tres cosas que afectan todas las verdades que Dios nos enseña. Una de las lecciones más difíciles en cuanto a la fe, y yo sé que todos van a estar de acuerdo en esta mañana, y eso que ponernos de acuerdo, 2 o 3 personas es complicado, pero una de las lecciones más difíciles en cuanto a la fe que aprendemos en esta vida es a esperar en el Señor. ¿Y cuántos dicen que es así? Esperar en Dios es bien complicado. Y más cuando nosotros oramos, más cuando tenemos situaciones difíciles, más cuando estamos esperando un milagro en nuestra vida, es complicado esperar en el Señor. Muchas veces cuando predicamos la palabra nosotros le decimos a la gente, ay, pero es fácil, ay, pero si orar es tan bonito, pero créame que caminar en los caminos del Señor es complicado. Es bien complicado, ¿por qué? Porque hay cosas que siempre nos detienen, la carne, el pecado, los pensamientos, la vida diaria, los afanes, pero esta es una de las lecciones más difíciles en cuanto a la fe, esperar en el Señor. Y quizá en este mismo momento, muchos de ustedes, y aún yo misma me pongo en este momento ahí, estamos enfrentando ahora mismo una decisión crítica que tenemos que tomar, o tal vez estamos en este momento en el dolor más grande de nuestra vida, y tal vez en este mismo momento decimos, Señor, pero estoy esperando en ti, y es doloroso, ¿verdad? Este proceso es doloroso. Nosotros en este mismo momento ya tenemos donde nosotros vivíamos en Colombia, nuestro apartamento está en venta hace un año, y durante un año hemos clamado al Señor por una respuesta. Y esta semana recibimos una llamada y nos dicen, hay un cliente. Y no había uno, habían 2 clientes. Y yo decía, Señor, gracias Señor, finalmente se va a dar tu respuesta. Pero ¿sabe qué? Nos dicen, pero oren, que el martes ya el Señor da una definitiva. Pero la definitiva era el martes, iban a firmar los papeles. Y el martes todo el día, Señor, gracias Señor, porque ya pudimos vender, Señor, qué bueno. 2 clientes. Y entonces decíamos ¿llamamos ya? No, esperemos más tarde. ¿Llamamos ya? No, mejor más tarde. Y mi esposo llama a las 9 de la noche, después de haber orado. ¿Qué cree usted que esperábamos? El sí. Y a las 9 de la noche nos dicen, no sabemos qué pasó, pero los 2 clientes, de los 2, no salió ni medio, no se dio nada. ¿Saben qué? Yo ese día tuve tristeza, quería gritar. Ese día yo decía, Señor, pero si un año, Señor, pero si nos habían dicho que solamente era un empujoncito. Y era un empujoncito solamente. Pero definitivamente todo se vino abajo. ¿Y sabe qué nos queda en este momento? Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. No podemos hacer absolutamente nada más. Muchas veces atravesamos situaciones difíciles y dolorosas. Y esas situaciones difíciles y dolorosas desafortunadamente nos consumen. Esas situaciones difíciles y dolorosas, y esto es algo económico. Imagínense, hay personas que pasan otra clase de situaciones que son críticas y el dolor les carcome a lo profundo de su corazón, y entonces ahí uno dice, esperar en Dios, qué complicado es cuando uno sufre esperar en Dios.
Y en estos momentos lo único que queremos es tener dirección y alivio inmediato cuando pasamos estas situaciones. Pero miremos lo que dice el Salmo 27:14. Dice el Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y después dice, sí, espera en Jehová. Esperar en el Señor significa mantenernos en nuestras circunstancias o condiciones presentes hasta que Él nos dé las instrucciones que nosotros necesitamos. Es hasta que Él nos dé instrucciones. Esperar en el Señor no es meter la mano para ayudarle a Dios a ver qué va a hacer. Dice, es esperar en Él hasta que Él nos dé las instrucciones. Lejos de estimular a la pasividad en este momento, yo quiero ahora mismo motivarlos para que ustedes tomen una decisión activa, una decisión en su corazón de esperar en el Señor, confiados en Él y en su tiempo perfecto. Porque Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Dios es perfecto. Y eso me ha enseñado siempre la palabra. La palabra me dice que Dios es soberano, perfecto, grande, todo lo sabe, todo lo puede, maravilloso, amoroso, proveedor, ayudador, pero sobre todo nos dice que Él tiene un tiempo perfecto siempre para todo. Pero, ¿por qué creen ustedes que Dios nos hace esperar? ¿Por qué creen? Bueno, yo les tengo algunas. Dice que primero, a veces Dios nos hace esperar porque nosotros no estamos preparados para dar el siguiente paso. Nosotros, tal vez en la situación del apartamento que tenemos en este momento, tal vez ni nosotros mismos sabemos qué vamos a hacer con el dinero. Tal vez ni nosotros mismos estamos preparados para recibir en este momento lo que Dios tiene para nosotros. Y así dice en este mensaje, no estamos preparados para dar el siguiente paso. Ustedes sabían que en Jeremías 29:11, ¿qué dice la palabra? Si alguien, 29:11, si alguien lo encuentra primero. Dice 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Pero dice al comienzo de este versículo, el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Dice, pensamientos de bien y no de mal. Entonces Dios, si tiene de Dios planes para nosotros, a veces nos hace detenernos para cambiar lo que hay en nuestros corazones. Quizás hemos estado tolerando un pecado en nuestra vida, o tal vez necesitamos ocuparnos de una mala actitud que nosotros tenemos, o de una manera de pensar pecaminosa. Pero el Señor tiene lugares a donde llevarnos y conoce aquello que nosotros debemos dejar. Y ustedes sabían que en la palabra, en Jeremías también nos da una ilustración de lo que somos nosotros en las manos de Dios. Dice que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y este proceso de Dios y la vasija de barro y el alfarero es una de las que más me encantan, de las que hay en toda la Biblia. El proceso del trabajo del alfarero se los voy a decir bien rápido para que ustedes vean lo que donde nosotros a veces nos encontramos y donde a veces decimos, ¡ouch! Me estoy quemando, ¡ouch! No puedo, Señor. Primero existe la tierra. Dice que nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, o tal vez sin llegar a los caminos del Señor, o aún en los caminos del Señor, ¿quiénes somos nosotros? Los seres humanos somos altivos, impetuosos, irrespetuosos, desobedientes, pero de esa forma que somos nosotros, Dios no puede usarnos. Dios no puede usarnos en la manera que nosotros de por sí somos. No puede. Dios necesita pasarnos por un proceso para quitarnos todas esas cositas feas que nosotros tenemos. Muchas veces culpamos a otros de lo que nos está pasando, pero resulta que es Dios que nos está limpiando y quitando todas esas cosas que no le gustan. Después que somos nosotros la tierra y el barro, entonces se mezcla el barro con el agua. Ese es el proceso del alfarero. Es como cuando él coge un pedazo de arcilla para formar lo que necesita, para trabajarlo, necesita agua. Entonces nosotros somos el barro, el Espíritu Santo es el agua, y como el barro necesitamos dejar que el alfarero nos mezcle con el agua para empezar a formarnos. Y ahí empieza el trabajo.
luego de que nos han lavado, nos ha juntado con el Espíritu Santo, luego después pasa esta obra de barro, la lleva a la rueda, y entonces la rueda, cuando montan el pedazo de barro en la rueda empieza a girar, y entonces ahí ese es más o menos es lo que es la vida, el barro, el Espíritu Santo y Dios que es el alfarero. Entonces cuando ya somos pedazo de barro, nos montan en la rueda, y la rueda empieza a girar, y es la vida diaria, lo que vivimos, los problemas, las preocupaciones, dolores, desalientos, desánimos, la gente viene y hace de pronto cosas contra nosotros que nos duelen. Esa es la rueda, cuando empezamos a girar en esa rueda. Pero resulta que cuando estamos en la rueda, Dios, que es el alfarero, empieza a darnos la forma. Ustedes han visto cuando se forma ese trabajo de la arcilla, cuando empiezan a trabajar los alfareros. Eso lo puede entender Inés, que es una mujer que trabaja con sus manos, y empiezan a dar la forma, a trabajar el material, porque nosotros somos el material, y eso es lo que empieza a hacer Dios. Pero luego de que se le da la forma para embellecerlo, se lleva la vasija al horno. Después nosotros somos pasados al horno. Y esta parte es símbolo de muchas pruebas, dificultades y problemas. Pero en este tiempo, cuando ya estamos en el horno, es ahí donde empieza a quemarnos el fuego. Entonces, es precisamente a veces que no estamos preparados para nosotros de dar el siguiente paso. Y por eso empieza el dolor, y por eso no podemos esperar. La segunda, ¿por qué no podemos esperar? Porque la demora puede tener el propósito de esperar, de prepararnos para el llamado. Porque créame que en la vida de todos y cada uno de nosotros hay un llamado de Dios. Ustedes sabían que David fue el segundo rey de Israel, y él fue ungido, él fue llamado a ser rey siendo muy joven. Y si ustedes quieren un poco estudiar en casa, pueden estudiar la historia de David a partir en Primera de Samuel capítulo 15, desde el capítulo 15 en adelante. Yo tengo algunos pasajes, pero sería un poco largo. Entonces sí quería invitarlos a que leyeran Primera de Samuel a partir del capítulo 15, porque ustedes van a ver que el rey David fue llamado siendo muy joven. Dice la palabra, fue llamado. Pero de ahí a que David fuera rey, pasaron años. Y muchas veces Dios nos ha dado una palabra. Dice Dios que nos va a levantar, dice Dios que nos va a bendecir, dice Dios que va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero nosotros cuando recibimos la palabra decimos, pero ya Señor, tiene que ser ya porque tú me llamaste. Tiene que ser ya, Señor, porque tú me dijiste, Señor, que me ibas a dar un trabajo nuevo. Y entonces, ¿qué, Señor? Entonces tú eres un mentiroso. Pero igual que el rey David, tomó muchos años para que David fuera rey. David tuvo que pasar por la persecución de Saúl. David tuvo que pasar cuando mató a Goliat. David tuvo que pasar por toda la persecución que Saúl levanta en contra de él por celos. David tuvo que pasar muchas cosas. Y las referencias que encontramos, los que les gustan Google, los que les gusta buscar en Google, Google habla en páginas que ni siquiera son cristianas, hablan del rey David, dice que él fue un profeta, fue el segundo rey de Israel. David fue el amigo de Dios, porque dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla que David fue lo máximo de lo máximo de lo máximo. ¿Pero cuándo? No fue desde que él fue llamado, fue cuando pasó todo el proceso. Ahí es cuando David empieza realmente a atender el llamado que Dios le había hecho. Este hombre pasó muchos años en el desierto, pero él pasó por dificultades, pero a través de todas esas dificultades que hizo Dios, depuró su carácter y agudizó sus habilidades para el liderazgo. David no era cualquiera, David era el que dirigía a todo el pueblo de Israel, pero David necesitaba ser formado para ser un líder de Dios. ¿Y cuántos de nosotros? Todos tenemos llamado. Y Dios nos da una palabra y como no lo hace ya, decimos, ay no, eso era mentira. Ay no, yo no creo eso. La semana pasada, el viernes pasado, fui a arreglarme las uñas y una muchachita joven me empezó a arreglar las uñas y me dice, ¿cómo sabe uno que cuando Dios le habla a uno, sí es Dios? Y yo le decía, ¿cómo? Cuando usted verdaderamente se mete con Dios. Usted sabe si son voces de hombres o sabe si son voces de Dios. Dios puede mantenernos a nosotros en una situación incómoda, en un trabajo aburrido.
Dios nos puede mantener al lado de personas que uno dice, Dios mío, ¿qué me queda mejor? Alejarme para no estar con esas personas. Pero Dios usa todas esas circunstancias para depurar nuestro carácter. Dios usa todas esas circunstancias para decir, ¿te duele? A veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero perdonar. Y viene y otro y nos da una cachetada. Y decimos, ay, no, yo no sé cuántas. ¿No le dijiste al Señor que querías perdonar? Entonces, a través de esas circunstancias, Dios te dice, ¿quieres practicar? ¿Quieres perdonar? ¿Pero cómo? ¿Cómo usted aprende? A través de solamente escuchar. Por algo en las universidades hay un tiempo donde usted recibe conocimiento y hay un tiempo de práctica. Los médicos estudian años y años y los últimos 2 es su residencia, cuando ellos empiezan a practicar todo lo que aprendieron. Y así somos nosotros. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero salimos afuera y decimos, esos cristianos, y eso es que es la iglesia. Pero es que lo que aprendimos lo tenemos que practicar afuera. Lo tenemos que practicar aún entre nosotros. Todas esas enseñanzas del perdón son muy bonitas, pero serían bonitas, pero no pasarían de bonitas si yo no tuviera que perdonar, porque aprendería que lo que Dios me dice, eso es lo que debo hacer, a perdonar como Él me enseña que perdone. Y saben que sería hasta aburrido, porque a la larga el cristianismo sería solamente memorización. Hay gente que es excelente memorizando, hay otra que es diferente cuando practica o hace las cosas. Cuando estudiamos en el seminario con mi esposo, yo era buena en eso, memorizando. Yo puedo ver algo y me lo puedo aprender muy rápido, pero a él le costaba memorizar. Pero sin embargo, cuando se paraba a dar algo, yo decía, pues si yo no lo había estudiando, me decía, lo leí una sola vez. Y hay gente que es así. La tercera causa por la que Dios nos hace esperar, tal vez es posible que los detalles de la voluntad de Dios todavía no están donde deberían estar. Imagínense todas las cosas por las que nos hace esperar. El Señor es el dueño del tiempo y Él lleva a cabo su plan con soberanía. No hay oración o ayuno que vayan a hacer en ese momento que Dios diga, mejor sí le voy a contestar ya, porque Dios tampoco no tenemos un Dios malévolo, sino Él a veces nosotros oramos, pero Él espera y dice, sí, pero es que le hacen falta detalles, le hace falta conocer una parte. Entonces por eso tenemos que esperar. Cuando Moisés vio la opresión de los israelitas, él trató de corregir la situación que estaba ocurriendo, matando a uno de los egipcios. Pero ¿qué hizo Dios? El Señor usa esta situación de la muerte del israelita y lo envía al desierto. Pero ustedes saben cuántos años pasó en el desierto Moisés antes de volver a liberar el pueblo. Pasaron años y Moisés vino a rescatar al pueblo de Israel. ¿Saben cuántos años tenía Moisés? 80 años tenía Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. 80 años. Y Moisés le hubiera podido decir, Señor, mejor ahorita, Señor, porque tengo 50. Señor, ahorita estoy joven, ahorita sí puedo dirigir el pueblo. Y le dijo, no, es después de que tú pases un tiempo en el desierto y que estés preparado para venir a sacar mi pueblo. Y Moisés tenía 80 años cuando sacó al pueblo de Israel. Era un hombre sin fuerza, era un hombre agotado, era un hombre tal vez que no podía levantarse, porque ustedes no me van a decir que son los mismos ahora que cuando tenían 20 o 30 años. Cuando uno tenía esa edad, uno se come el mundo, uno le dice, ay, eso es botado, eso es fácil, yo puedo. Cuando le dicen a uno que venga a Estados Unidos y uno al comienzo que viene aquí a lavar pisos, a hacer turnos largos, a hacer 2 y 3 trabajos, y acuérdese un poquito, haga memoria. Hace unos años cuando llegó le decían a uno lavar baños, ay, yo sé, y no teníamos ni idea. Ay, te toca tener un restaurante, yo fui mesera, y mentiras. Pero tal vez díganos en este momento, vaya a lavar baños cuando tenemos 60, cuando tenemos 50, cuando decimos, Señor, ya no tengo las fuerzas, yo ya no puedo, porque ya no somos iguales. Sin embargo, Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel cuando tenía 80 años, cuando estaba cansado. ¿Para qué? Porque lo estaba preparando, 1, lo estaba formando, 2, lo estaba listando, y 3, para que Moisés no se gloriara en que él era el que lo había hecho. La cuarta, tal vez las demoras del Señor tienen el propósito de aumentar nuestra fe. Si Dios nos diera todo lo que pedimos,
qué fácil sería. Nosotros ni siquiera aprenderíamos qué era esperar en Dios y qué era creer en Él, porque sería todo muy sencillo. Pero cuando lo único que tenemos es una promesa de la Biblia, sin una evidencia visible en qué confiar o en quién, porque Dios nos da evidencias a través de su palabra. Pero cuando no tenemos evidencia, lo que tenemos que hacer es agarrarnos de esas promesas y decir, Señor, yo te creo a ti. Entonces, otra vez, las demoras del Señor tienen el propósito de aumentar nuestra fe. Quinta, Dios quiere enseñarnos a perseverar. Dios quiere enseñarnos a que perseveremos. Nos guste o no, la capacidad de perseverar en circunstancias difíciles es un ingrediente esencial en este caminar cristiano. Miremos lo que dice Romanos 5, 3, 4. Romanos 5, 3, 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar, ¿confiamos en Dios o confío en mi trabajo? ¿Confío en Dios o confío en mis fuerzas? Y dice que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Eso es lo que nos dice Romanos. Nuestras tribulaciones tienen el propósito no de aplastarnos, porque los problemas que tenemos no es para Dios aplastarnos, sino dice para formarnos a la imagen de Cristo. Para eso son las tribulaciones. Yo escuché la esposa de un pastor que decía, estoy pasando una necesidad, y estaban pasando situaciones difíciles, y decía, pero yo le he dicho, Señor, no quites esta dificultad de mi vida, si esto me va a hacer acercarme más a ti. Imagínense, no la quites. Y estaban pasando una circunstancia grave. La sexta, posiblemente nuestra atención necesita reenfocarse en Cristo. A veces Dios nos tiene en esos tiempos de espera porque sabe que nosotros no nos estamos enfocando en Él, sino estamos enfocándonos en nuestros trabajos, en el dinero, en la fiesta, en cualquier cosa, menos en Cristo. Si Dios se apresura a darnos la respuesta o a solucionar el problema, entonces en nuestra desesperación comenzamos a ver, cuando estamos desesperados y no tenemos respuesta, ¿qué hacemos? Y hacemos a Dios el enfoque de nuestra vida. Cuando usted tiene problemas y usted sabe que Dios es real, ¿qué hace usted? Y usted se postra y dice, Señor, yo te creo, Señor, yo te amo, Señor, yo te alabo. Cuando usted tiene problemas, yo sé que es cuando mejor adora al Señor. Es cuando usted viene a la iglesia y cierra los ojos y levanta las manos y no quiere ver a nadie a su alrededor, porque dice, Señor, solamente tú y yo. Pero cuando no hay problemas, venimos a la iglesia, miramos a ver con quién tenemos problemas, decimos, ay, qué aburrida esa iglesia. Pero cuando hay problemas, definitivamente eso sí nos ayuda a adorar al Señor, porque entendemos y sabemos que no salimos de ahí, sino con la mano de Dios. Esperar en el Señor significa estar enfocados en Él, pero no en el resultado que deseamos. Entonces imagínense la bendición de esperar en el Señor. No es que sea trágico, es una bendición esperar en Dios. Pero ¿cómo nosotros debemos esperar? Dice que primero debemos esperar con paciencia, tranquilidad y confianza. Esta clase de actitud es posible solamente para aquellos que se han sometido a la autoridad de Dios. Porque esperar con paciencia y confianza no es fácil. Pero dice que aquellos que se someten a la autoridad de Dios pueden esperar en esa certeza. Y teniendo una seguridad que Él siempre va a hacer todo para nuestro bien, entonces podremos descansar en su derecho de elegir el método y todo lo que Él quiera. Y decimos, Señor, todo lo que tú escojas, como quieras pasarme por la rueda, las cositas que quieras poner, Señor, gloria a Dios, porque yo sé que los planes que tú tienes para mí, dice, son de bendición, son de bien y no de mal. Entonces, gloria a Dios por las dificultades, porque Dios nos está formando, Dios está obrando en medio de nosotros. Cada vez que nosotros tenemos una dificultad en nosotros, decimos, Señor, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué viene? Ya eso antes, no es que seamos masoquistas, pero sí decimos, Señor, algo tú estás tejiendo,
Ay, Señor, gloria a Dios por todo esto, porque Dios va a hacer algo. Esta semana leía un libro cuando empecé a preparar el mensaje, y Dios quiere definitivamente obrar en la vida de uno. Me habló de lo mismo a través de Oscar Jr., a través de la palabra, en la oración, me habló a través de un libro, y yo decía, Señor, cuando tú nos quieres enseñar algo, eso es lo que lo hace enamorarse a uno de Dios. Imagínese el Dios creador del universo que se preocupe o que se detenga a enseñarme a mí, que quién soy yo, que se detenga a decirme, bueno, Sandra, es que esperar en Dios es esto, bueno, Sandra, es que tal cosa, que me dé 30,000 cosas a mi alrededor para que yo aprenda a esperar en Dios. Me habló a través de más de 6 formas lo que era esperar en Dios. Viene Oscar Jr. y me dice una noche, después de que pasó esa noche, que, ay, Dios mío, no se vendió el apartamento, y yo decía, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? Señor, más tiempo de espera, Señor. Quería hasta llorar esa noche. Y viene Oscar Jr. y me dice, mami, y lo anoté. Y yo dije, Señor, tú eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso, Señor. Y yo no digo porque, ay, mi hijo tan lindo. Ustedes saben que un muchacho a los 19 años, ¿qué le preocupa que su papá esté preocupado o no esté preocupado? ¿Qué le importa que cuando llegue estemos parados en el techo? Cuando ellos están pendientes en, ay, mis amigos, la novia, el teléfono. Y son muchachos cristianos. Más sin embargo, tiene 19 años y es un joven como otros. Sin embargo, viene y me dice, y lo anoté, dice, mami, ¿tú sabías qué es la preocupación? Dice, mami, la preocupación implica que nosotros no confiamos en que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso o lo suficientemente amoroso para preocuparse por lo que te está pasando. Y yo ese día me fui a acostar llorando y yo decía, Señor, perdóname. Dice, eso es la preocupación, mami. ¿Tú no crees que Dios es lo suficientemente poderoso para vender un apartamento? Y me dice, pero ¿tú sabes qué es el estrés? Dice, el estrés dice que las cosas en que estamos envueltos son más importantes, por lo tanto, eso es lo que está llamando tu atención en este momento, ese apartamento. Eso es el estrés. Dígame, esa noche quería yo llorar, yo decía, Señor, quería no, lloré. Señor, perdóname, porque eso es la preocupación del estrés. Y dice que las dos, dice, y después me dice, mamita, ¿y sabe qué quieren decir esas dos? Dice, esas dos comunican que está bien pecar y no confiar en Dios. Porque no confiar en Él y no saber esperar es pecar contra Dios. Porque la Biblia me dice que Él es lo suficientemente grande para hacer todas las cosas. Y que Él sabe todo, con mi vida, Él conoce todos los detalles, entonces Él sabe por qué tengo que esperar. ¿Por qué no se vendió? ¿Por qué van a pasar tal vez meses, semanas, días, años? Porque mi tiempo no es el tiempo de Dios. No es el mismo tiempo. Después de que Oscar viene y me dice eso, voy con un libro y lo mismo, esperar en el Señor. Después voy, cojo la Biblia, y eso les traje hoy. ¿Cómo encontrar ayuda en la Biblia? Y voy, preciso encuentro, Señor, ¿cómo esperar en ti? Los versículos de cómo esperar en Dios. Y yo decía, Señor, qué especial tú eres. Detenerte a enseñarme por qué tengo que esperar en Dios. Eso no es maravilloso el Señor. Entonces debemos esperar con paciencia, tranquilidad y confianza. Segundo, debemos descansar en la palabra de Dios. Y aquí está el asunto clave. La Biblia es el ancla en tiempos de espera. Porque tampoco le voy a decir, ay, sí, rico, sí. De espera. Una de las cosas más sabias que podemos hacer es leer las Sagradas Escrituras todos los días y pedirle al Señor que nos dé pasajes que traigan tranquilidad en esos tiempos críticos. Porque usted sabía que en la Biblia encontramos, en esto que yo les hice hoy, no sé lo que debería dar ahora, porque entonces se van a detener a leer esto, pero dice, ¿cómo sobreponerse en una rencilla? ¿Cómo podemos aplacar el orgullo? Versículos ante la pérdida de trabajo. Entonces hay tantos versículos aquí en situaciones que dice que si la Biblia
Biblia es el ancla para en tiempos de espera, entonces ¿qué tengo que hacer en esos tiempos que estoy pasando una situación crítica? Aferrarme de esa palabra de Dios y creerle a Dios y decir, ay Señor, tú dices Señor que yo me contente cualquiera sea mi necesidad, Señor, pero no tengo nada que comer. Pero la Biblia me dice, en uno de los versículos dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Si ni siquiera los pájaros del cielo se van a preocupar qué van a comer, qué se van a ver, qué se van a poner, es que no tengo ropa, es que no sé, es que el carro no me sirve, cuando dice que Él toma cuidado de nosotros. Pero resulta que nosotros no nos anclamos en la palabra, sino nos anclamos en cualquier otra cosa, menos en la palabra. Y decimos, yo quiero es que nadie me llame ni nadie me diga nada, porque no quiero escuchar a nadie. No quiero que nadie me diga nada. ¿Y sabe qué hacemos en tiempos difíciles? Cerramos la Biblia y decimos, todo esto es asunto del cristianismo, es pura mentira. Pero dice que algo esencial es anclarme en la palabra del Señor. No confiemos simplemente en la oración cuando tengamos dificultades, aunque debemos orar. No es solamente en la oración, porque nosotros venimos y oramos y nos paramos y todo sigue igual y decimos, ay Señor, ¿de qué me sirvió orar? De nada. Dice que tenemos que orar, pero tengo que anclarme en la palabra de Dios y apropiarme de esas palabras donde Dios me promete que va a hacer lo que tiene que hacer en mi vida. Necesitamos aferrarnos a esas palabras específicas de Dios. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios nos da esperanza, nos da promesa y nos da perspectiva de lo que nosotros tenemos que hacer. Si la palabra me dice, confía en Dios y no en tus capacidades, ¿qué hacemos? Confiamos en Dios, no confiamos en que soy maestro, no confío en que hablo, no confío en que puedo caminar, que sé bailar, nada. Dice, confía en Dios, no en ti. Entonces, por eso es que necesitamos aferrarnos a la palabra. Y entonces nosotros podemos decir con confianza, Señor, tú me lo has prometido. Señor, si tú me lo prometiste, tú me lo vas a dar. Ustedes saben, si usted habla con un niño, a veces les decimos a los niños, yo después se lo compro, yo después se lo voy a comprar. No le haga una promesa a un niño, porque lo va a secar hasta que usted le cumpla lo que le dice. Y eso deberíamos ser nosotros. Por algo la Biblia dice, tienen que ser como niños para entrar en el reino de Dios, como niños. Dígale usted al niño, el viernes vamos a comer pizza. Y uno se le olvida y uno no les dice, pero el niño el viernes por la mañana, tú me dijiste que me ibas a comprar la pizza, tú me dijiste que lo ibas a hacer. Si mi hijo, 19 años y todavía, a veces yo digo, Señor, ciérrame esta boquita. Porque si yo le digo a Oscar Junior, mañana, créame que me va a sacar de donde esté, porque tiene que ser mañana. Y así tenemos que ser nosotros. Si Dios dice en su palabra que va a proveer para mí, Él va a proveer. Si Dios dice en su palabra que Él me va a restaurar, me va a restaurar. ¿Cuánto le va a tomar? No sé. 2 meses, 5 años, lo que sea. Pero Él conoce todos los detalles. El tiempo de Dios es perfecto. Por algo Dios no responde en esos momentos, porque Dios sabe cuándo lo va a hacer. La tercera, necesitamos esperar confiadamente creyéndole a Dios. Después de habernos sometido al Señor y anclado en su palabra, podemos esperar confiadamente en su voluntad, porque su voluntad es la que se va a hacer, no mi voluntad. Es la voluntad de Dios la que se cumple en la vida de nosotros. Él sabe exactamente qué hacer y cuándo lograrlo. El Señor tiene el poder de reacomodar cualquier detalle para llevar a cabo su plan. Él sabe todo lo que va a hacer, todo. Si nosotros nos detuviéramos un momentito cada día a conocer a Dios, yo pienso que nosotros no pararíamos de estar postrados adorando al Señor. No nos pararíamos, porque Dios es un Dios tan maravilloso, es un Dios tan amoroso. Tal vez muchos necesitamos milagros que decimos, no, Dios mío, pero Señor, pero tú dices que tú haces milagros. Y tal vez muchos necesitamos solamente un abrazo. A veces necesitamos cosas tan pequeñas. A veces necesitamos una llamada, a veces necesitamos solamente un beso en la mejilla. Y el Dios del universo se preocupa hasta por eso, por darnos eso, ese abrazo. A veces le decimos, Señor, Señor, todo me desilusiona al lado. Pero a veces el Señor hace cosas para levantarnos, ¿se imagina? Si nos ancláramos en su palabra y nos dedicáramos a conocerlo, le creeríamos, tendríamos perspectiva, tendríamos esa seguridad de lo que queremos es estar con Él. Y lo demás, bla, 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 bla.
resulta que nosotros nos atravesamos día a día, hay muchos impedimentos para esperar en el Señor, muchísimos. El primer impedimento que nosotros tenemos es porque tenemos un estilo de vida apresurado. Por eso, ese es el primer impedimento. Nosotros queremos todo ya. Estar quietos y esperar en Dios parece contraproducente y por eso nos apresuramos a actuar. A veces queremos es que Dios responda tan rápido que decimos, ay, pues como no lo hizo, yo le ayudo. Señor, yo estoy buscando esta provisión, pero como tú no me contestaste, entonces yo voy a llamar a pedir el dinero prestado. Ay, Señor, yo te pedí por el carro, pero como tú no lo arreglaste, pues ay, Señor, entonces yo voy a llamar, y empiezan a darse totazos y totazos y totazos porque nosotros empezamos a ayudarle a Dios. Además, eso de sentarnos en silencio con Dios, eso nos parece aburrido. A veces la gente nos dice, ay, es que hablar con Dios, ay, pues que estar callado ahí. Ay, pero es que, ¿qué? Usted no me dice nada. A veces nosotros vamos y le decimos, ay, Señor, Señor, eres tú, Señor, levántame, Señor, provéeme, hazme. Y nos levantamos y ya, punto, ya nos vamos. Pero si usted sale a las 7 de la mañana para su trabajo, levántese a las 5:30. Ore este tiempo con Dios y luego se va a su trabajo. Y a veces, ¿sabe por qué también nos hace esperar el Señor? Porque nosotros le pedimos y andamos tan bla, gritando, que el Señor empieza, hello, Sandra, le voy a hablar, ay, Señor, estoy ocupada, ay, Señor, ahorita no. Entonces dice que es en tiempos de reposo, de quietud, donde Él nos revela su plan, donde nos da instrucciones, donde nos dice, ¿quieres escuchar? Ven, te digo. Pero Dios no es como nosotros. A veces estamos en reuniones o nos paramos a hablar, este dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa, y bueno, nosotros las mujeres con perdón de Elmer, Irak y mi esposo, nosotras sí podemos contestar aquí, allá, aquí, todas a la vez. Y Dios no es así. Dios va a esperar a que nosotros nos callemos para hablar. Entonces, necesitamos parar ese estilo de vida apresurado. Y necesitamos parar y decir, Señor, voy a dedicarte tiempo, voy a esperar a que tú me hables. Nuestras agendas están tan llenas, tenemos tantos compromisos en el día, que si usted en esta mañana sacara su agenda, ve que en ninguna parte dice tiempo con Dios. En ninguna parte. En ninguna parte dice devocional. En ninguna parte dice meditación. En ninguna parte dice estudio de la palabra. Sino a la 1 con este, a las 4 con este, trabajo de 8 a 9, salgo de aquí, hago para allá, tengo para aquí, ya Señor, tengo mi día hecho. Pero Dios no aparece por ninguna parte. El segundo impedimento es porque tenemos una perspectiva de corto plazo. Los restaurantes de comida rápida y los cajeros automáticos son prueba de esta mentalidad de hoy en día. Hoy en día todo es ya. Hoy en día chocolate instantáneo, hoy en día es cocina en 15 minutos, hoy en día todo es se levanta y ¡prum! Nosotros los hispanos en nuestros países, yo a veces me acuerdo cuando las personas que trabajaban en nuestra casa eran las personas que cocinaban, duraban toda la mañana haciendo un almuerzo. Terminaba el almuerzo, lavaban platos y toda la tarde cocinando, porque estaba todo el proceso de poner a remojar la lenteja, el frijol también, pelan todo, es eterno, eterno. Pero hoy en día todo es frijoles en lata, arroz instantáneo, ensalada que ya viene lista en el paquete y la saca y le pone los croutons y la salsa y todo, usted hace todo en 10 minutos. Entonces nosotros pretendemos que como hoy en día es así, la mentalidad del ya, por eso es que nos vivimos desesperando y no sabemos esperar en Dios. Porque como vivimos en la mentalidad del ya, entonces creemos que Dios también entró en esa misma etapa con nosotros. Que Dios también, ya no es como en el tiempo de que sacó el pueblo de Israel, que pasaron 40 años por culpa de ellos, no por el Señor, pero nosotros pensamos que como es la mentalidad del ya, Dios también va a hacer todo ya, cuando le pida. Entonces ese es el segundo impedimento. El tercero es porque buscamos la orientación de otros. Y para mí ese es el impedimento más terrible. Porque nosotros tenemos un problema y ¿qué hacemos lo primero? ¡Trin! Llamamos. El primero le dice, ay, pues muy fácil, no le vuelvo a hablar. Después llamamos, ay, no, es que me pasó. Ay, pues muy fácil, mándela a ahorcar. El tercero, ay, es que no me pasó, sí me pasó. Ay, muy fácil. Y le dice otra barbaridad. Y si usted se pone a pensar cuando buscamos consejos de otros, si usted llama a 5, los 5 le dan consejos diferentes. Los 5 le dicen cosas diferentes.
Pero cuando usted verdaderamente busca la orientación de Dios, Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces, cuando oramos y cuando estamos en esos tiempos de espera, no podemos empezar a decirle a todo el mundo, no podemos escuchar voces extrañas, porque lo que van a hacer es que nos van a sacar de ese tiempo en el que Dios nos está formando, el tiempo en el que Dios está poniéndonos para quitar todo lo que no le gusta, o tal vez en el tiempo donde Dios iba a revelar todo lo que tenía que revelar, o tal vez en el tiempo en que Dios quería simplemente que esperáramos. ¿Por qué? Porque buscamos la orientación de otros. Entonces, ¿a quién acudimos? ¿A quién verdaderamente nosotros acudimos cuando necesitamos dirección? ¿A quién nosotros hacemos prioridad en lugar de Dios? La cuarta es porque dudamos que verdaderamente Dios nos pueda ayudar. Cuando se acerca la fecha para tomar una decisión, ahí es cuando decimos, ay Señor, tú no hiciste nada, Señor, se te olvidó. O cuando tenemos situaciones indeseables que no han cambiado, podemos comenzar a preguntarnos si el Señor verdaderamente lo hará. Ahí es donde decimos, Señor, pero es que verdaderamente tú lo harás. Señor, pero es que verdaderamente tú sí me vas a cambiar de trabajo. Ay, no, yo no creo, Señor, mejor yo te ayudo un poquito porque tú verdaderamente no vas a hacer nada de eso. Nuestras circunstancias gritan, ja, ja, Dios se olvidó de ti. Porque a veces es lo que empiezan esas voces a decirnos, es que Dios le iba a responder, ay, Dios se olvidó de usted. Y nos dejamos llevar por todas esas voces extrañas y decimos, ¿qué tiempo de espera ni nada? Pero el hecho de no poder ver lo que está sucediendo no significa que el Señor no esté involucrado en nuestra vida. El hecho de que no tengamos todos los detalles y que Dios no haya respondido no quiere decir que Dios se haya olvidado, ni que Dios no esté involucrado en todo el proceso del barro y el alfarero. En esta historia del barro y el alfarero dice que aunque el barro está en el horno y está en la rueda, dice lo más maravilloso es que el alfarero está ahí, en todo el proceso. En todo el proceso, Dios está con nosotros. Cuando sufrimos, cuando gritamos, cuando nos alegramos, cuando nos gozamos, Dios es el que está presente, así como el alfarero está presente. Y entonces ustedes me dirán, entonces, ¿cómo nosotros debemos esperar? Con paciencia, tranquilidad y confianza, descansando en su palabra y esperar pacientemente creyéndole a Él. Y en este momento, para terminar, yo no sé en este momento en quién están confiando. Yo no sé cuál será la fortaleza de ustedes, ni cuál será esa ancla donde ustedes necesitan agarrarse. Yo no sé. Porque ustedes sabían que aún nosotros, como pastores de esta iglesia, a veces estamos también equivocados de muchas situaciones, a veces que vemos en la vida de los hermanos. Pensamos que están bien, pero es mentira, están mal. A veces pensamos que hay gozo en sus corazones, pero mentira, no hay. Porque cuando los veíamos había solamente una máscara. Y ¡ja! Pero resulta que tampoco. Entonces yo no sé en este momento dónde está puesta su confianza. O yo no sé en este momento dónde están anclados ustedes. O en este momento no sé qué puedan estar viviendo. Pero sí puedo decirles que Dios es un Dios, no un Dios cruel, sino un Dios maravilloso que está siempre presente en todas las situaciones que vivimos, en todos los procesos que pasamos, ahí está Dios. Y tal vez han estado orando por algo, muchos años. Dios lo va a hacer en su tiempo. Dios nos va a dar lo justo que necesitamos en el tiempo exacto, a la hora exacta y de la manera correcta. Entonces hoy quiero motivarlos a que nosotros verdaderamente confiemos en Dios, que no nos desesperemos en esos tiempos, que no digamos Dios se olvidó de mí, porque Dios siempre está presente en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios tan maravilloso, Señor. Tú eres un Dios amoroso, bueno, grande, poderoso, Señor Dios. Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. Pero Dios, en esta mañana, Señor, quiero pedirte perdón, Señor, porque yo también he estado ahí muchas veces, Señor, donde he sentido, Señor, Dios mío, Señor, que te has olvidado, Señor. Muchas veces he sentido, Señor Dios mío, que mis oraciones, Señor,
no fueron lo suficientemente buenas, Señor Dios. Y por lo tanto, Señor, tu respuesta se ha tardado, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor, Dios mío, Señor. Porque tal vez, Señor, el enfoque, Señor, no ha estado, Señor, en ti, Señor. Ni he tenido, Señor, ni esa certeza, ni esa seguridad, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas, Señor, de una manera perfecta, Señor Dios. Hoy, Señor, yo quiero pedirte, Señor, Dios mío, Señor, para que seas tú, Señor, alentando, Señor, a cada hermano que se encuentra en este lugar, Señor. Que no importa, Señor, el tiempo que hayan pasado, Señor, esperando una respuesta, Señor, que puedan aferrarse a ti, Señor, que puedan anclarse en tu palabra, Señor Dios, y que puedan, Señor, hacer de cada, Señor, de cada palabra tuya, Señor Dios, un arma poderosa, Señor Dios, y que puedan, Señor, hacer de esas palabras, Señor Dios, ay, Señor Dios, verdades, Señor, en los corazones, Señor Dios de la gloria. Yo, Señor, en esta mañana, Señor, quiero darte gracias, Señor, porque en cada tiempo de espera, Señor, tú estás trabajando en mí, Señor. Tú, el Dios, el creador de todo el universo, Señor, se ha detenido, Señor, para trabajar en mi vida, Señor Dios, para formarme, para cambiarme, Señor, para quitar actitudes que no te gustan, Señor, para limpiarme de pecados, Señor Dios. Padre, Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nosotros, Señor. Dios, Señor, yo quiero clamarte hoy, Señor, para que tú, Señor, nos hagas, Señor, Dios mío, Señor, más apasionados por ti, por tu palabra, Señor, que hablemos de ti, Señor, sin miedo, Señor Dios. Padre, Señor, que hablemos de ti, Señor Dios, con pasión y verdad, Señor, porque es que nosotros tenemos la verdad, Señor, tú eres la verdad, Señor Dios. Ayúdanos a salir, Señor, de esos estados en que nos encontramos de apatía, Señor, de desánimo, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, hoy Dios, Señor, a agarrarnos fuertemente de ti, Señor, porque tú eres lo único verdadero, Señor. Tú, Señor, no nos vas a defraudar, Señor. Tú, mi Señor, no nos vas a dejar, Señor. Tú, oh Padre de la gloria, Señor, no nos vas a abandonar, Señor. Porque al contrario, Señor, Dios del mundo, Señor, al contrario, Señor, de todo lo que vemos alrededor, traición, Señor, olvido, falta de amor, Señor, tú eres un Dios incondicional, amoroso, grande, poderoso, Señor. Dios, no pararíamos, Señor, de decirte quién tú eres, Señor Dios. Padre, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a entender que esos tiempos de espera, Señor, son necesarios, Señor, porque ninguno de nosotros, Señor, somos ni perfectos ni santos, Señor, porque solo tú, Jesús, eres santo, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, que sí necesitamos, Señor, estos tiempos de espera, Señor Dios, porque ahí, Señor, es que tú cambias, Señor, actitudes de nuestros corazones, Señor. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Hoy te clamamos, Señor, para que sea el fuego de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Úsanos, Señor, de la forma que tú quieras, Señor. Dios, y si pasan años, Señor Dios, antes de que tú obres, Señor, tú sabes por qué, Señor. Amén, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, no la de nosotros, Señor, sino tu voluntad santa y perfecta siempre en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.